Bueno, Buenos días, muchísimas gracias por haberse sumado a una clase más de física. Bien, nosotros habíamos comenzado entonces con a escudriñar un poquito y a recorrer ese camino que tenía que ver con caída libre y tiro vertical también. Entonces, tiro vertical dijimos que eran las mismas fórmulas que aplicamos, nada más que tomábamos la convención, esto se toma por una cuestión estratégica, que en la fórmula, o sea, cuando nos estamos moviendo en el eje de la sí, la aceleración es la aceleración de la gravedad. Si nos movemos en el eje de las X, por ejemplo, un móvil que se está trasladando, es la aceleración como nosotros la conocemos. La diferencia radica en que, obviamente, la aceleración de la gravedad tiene un valor constante y su valor en cualquier lugar que nos ubiquemos, es decir, varía, hay una variación, pero se considera que prácticamente su valor es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Es más, avanzamos un poquito más nosotros. Podemos en algún cálculo rápido y que no induce a demasiados errores, podemos tomar como que la aceleración de la gravedad es igual a 10. Redondeamos directamente, ya no 9,8, sino que redondeamos en 10. Daría exactamente lo mismo, no tendría por qué estar mal un ejercicio realizado de esa manera. Bueno, entonces, volviendo a este tema, ya vimos que las fórmulas son prácticamente las mismas, donde, es decir, yo creo que les di un problema donde teníamos que calcular la altura, o cómo nos valíamos para calcular la altura, llámese de un edificio, o de lo que nosotros nos imaginemos, con simplemente una piedra. ¿Tendremos que tener algún otro elemento? ¿Qué les parece? Con una piedra No bastante. sé. Está bien, bueno, pero Depende de cómo es ¿Repetís la la piedra. pregunta? Sí, está bien. Vamos a nuestro pizarrón. A ver. Bien, bueno, yo acá lo que tengo es que no lo voy a borrar, lo voy a dejar porque después lo vamos a utilizar. A ver si. Ahí está. La pregunta es, nosotros utilizábamos las fórmulas, ¿se acuerdan ustedes? De la altura para el caso de caída libre. ¿Tienen el Classroom abierto? Pregunto. ¿O la carpeta? ¿O nada? Sí, sí. Sí, genial. Martina, vos me contestaste, ¿no? No, Luisina. Ah, Luisina, pido disculpas, no te veo. Está bien, está bien. Bueno, No pasa nada, perfecto. vamos, Luisina, si yo quiero calcular, o sea, en el eje, no tengo tinta. Nosotros dijimos que nos íbamos a manejar con el eje cartesiano, X e Y. X e Y. En el eje de las X teníamos obviamente la aceleración y en el eje de las Y tenemos la aceleración de la gravedad. Ahí se ve. La aceleración de la gravedad. Las fórmulas dijimos que eran las mismas. Si nosotros queríamos calcular la distancia recorrida en el eje de las X, la distancia recorrida era igual a... Luisina. La de 1/2 por la Sí. gravedad. No. Por el tiempo al cuadrado. No. Espera. Estoy Algo en el así. eje de las X. Estoy en el eje de las X. Entonces por la aceleración. Bien. Por la aceleración por Por el tiempo al cuadrado. el cuadrado. Perfecto. Acá teníamos también otra expresión donde nos hablaba de la velocidad inicial, pero como nosotros consideramos que la velocidad inicial era igual a 0, directamente se anulaba. Hay que tenerla en cuenta, ¿eh? Bueno, entonces, esta expresión la utilizamos en el eje de las X, cuando nos desplazamos en el eje de las X. Pero si el cuerpo está cayendo, ¿qué vamos a cambiar? De esta La fórmula, aceleración por la gravedad. bien. Y en lugar de desplazamiento va a ser altura.
un medio de g por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Está bien hasta acá? Ayúdame, Luisina, ¿está Sí. bien hasta acá? Bueno, perfecto. Entonces, supongamos que tenemos un edificio, hay unas cuantas ventanitas, hay una puerta grande. Bien, esto es un edificio, vamos a poner un poco de buena voluntad, supongamos que es un edificio, y que yo quiero saber la altura de ese edificio. Bueno, pero yo les digo a ustedes como dato, para que más o menos se la busquen, les digo, tenemos una piedra. ¿Para qué sirve una piedra? No se la voy a tirar a la ventana. No vamos a romper nada, absolutamente nada. Pero ¿para qué me servirá la piedra? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer con esa piedra? Yo lo que vi es Sí. que, ¿viste cuando se miden el cuerpo por cabezas? Se podría hacer eso con la piedra y el edificio. Ay, eso no lo sé. Explícamelo, a ver, o decime cómo que se mide un cuerpo. Explícame. Por ejemplo, en dibujo más que nada, para que sea un cuerpo proporcional Proporcional. a la Sí, cabeza, se sí. miden 7 cabezas. Ah, mira Claro, qué 7 lindo. cabezas sería el cuerpo. Bien, Sí, y con eso se podría hacer con la piedra y el edificio, como saber la bien. medida de la Pero si este piedra y edificio, multiplicarla. si este edificio es un rascacielos que tiene No, 250 no, con metros la de piedra. altura, y sí, ¿cómo hacemos con la piedra? Bueno, O sea, vamos a estar en un problemita, ¿viste? Está bien, en dibujo estaría bien. No lo sabía, te agradezco la información, pero no pasa por ahí. no, No, era... Ok, no, está lindo, está lindo. Eh, pero no pasa por allí, ¿no? Con la piedra y a lo mejor algo más, que yo, por eso quería que ustedes lo discutan en grupo, pero veo que todavía no se han reunido por grupo. ¿Alguien que pueda hacer algún aporte? ¿Qué hago yo con la Y no, piedra? profesor. Sin romper nada. Eso está prohibido, no rompemos, no, nada. Bueno, pido una ayuda entonces. Vamos a esta fórmula. H yo no lo conozco, que es la altura. ¿Sí? ¿O conozco H? no, no se sabe. No la conocemos, que es lo que yo quiero calcular. G, la aceleración de la gravedad. ¿La conozco? Sí, Sí, la conocemos. Creo que lo dijimos en la clase pasada, me parece, cuando nosotros teníamos, a ver, lo voy a poner acá al costadito. Eh, nosotros teníamos que la fuerza era igual a m por g, ¿verdad? Entonces, en realidad G es una constante. G es una constante y esa constante, yo la masa la paso dividiendo, esa constante resulta dividir la fuerza sobre la masa. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se alcanza a ver, chicos? Sí. sí. Entonces, ese valor que tenemos allí, esa constante, era de 9,8 o 10, dijimos. Vamos a hacer un poco, por lo menos antes de hacer alguna cuenta, ¿no? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto también nos va a servir, aprovecho para comentárselos ahora, porque vamos a suponer que nosotros queremos calcular la fuerza, eh, la fuerza con la cual, digamos, estamos interactuando con la Tierra. Entonces, M sería nuestra masa. Si esto es un valor constante, yo la masa la paso multiplicando, vamos a suponer un valor promedio. Supongamos que utilicemos el valor de 70 kilos como valor promedio, después de la pandemia, obviamente.
Cuando todo esto pase tenemos que adelgazar, pero bueno, 70 kilos como valor promedio. 70 lo multiplicamos por 9,8 ¿y cuánto nos da? ¿Alguien tiene calculadora o lo hago yo? Bueno, Sí, sí. sí, bárbaro. 600, me terminó de dar 686 686. Newton. Esa sería la fuerza atractiva, es decir, la fuerza con que la masa terrestre me está trayendo, nos está trayendo. Obviamente que estos valores van a ir cambiando. Bueno, podemos sacar una serie de datos bastante interesantes, pero vamos a volver al caso nuestro. Perfecto. Sigo insistiendo en que yo tengo una piedra, nada más que una piedra y no sé qué hacer. Por ahora no sabemos qué hacer. Evidentemente, para poder calcular la altura, si este es un valor constante y ya lo conozco, me falta calcular el tiempo. ¿Qué tiempo? Pregunto, ¿qué tiempo concretamente? ¿De qué les parece? ¿De qué tiempo estaré hablando? No sé, profe, Bueno, si te soy sincera. si estamos hablando, no, agradezco, ¿no? Y siempre digo lo mismo, no estoy tomando lección, simplemente quiero establecer este punto de conexión para ver cómo lo razonamos y cómo podemos resolver de manera práctica sin demasiados elementos, porque normalmente esto se lo puede medir con un teodolito, hay muchos equipos, pero nosotros no tenemos nada y tenemos solamente una piedra. Y nuestro cronómetro, obviamente, porque si me está hablando de tiempo, ahora, la altura de un edificio, perfecto, entonces yo lo que necesito en este caso es posicionarme acá, en esta parte, de tener la piedra va a ser esta, acá estaré yo para empujarla, y cuando esta piedra cae, obviamente tengo que cronometrar desde el punto en que la tiro hasta el punto que toca el suelo. Ese es el tiempo que me interesa. ¿Sí? ¿Se Ok, comprende? ¿Se comprende entonces? Para eso utilizo la piedra, para desplazarla. Obviamente, si vamos a suponer que tarda 2 segundos en caer al piso. Bueno, hacemos los cálculos y directamente calculamos la altura de este edificio. Pero si este edificio es mucho más alto, evidentemente la altura será mucho más alta. ¿En función de qué? De que la piedra que está por acá arriba va a demorar más tiempo en tocar el piso. ¿Eh? Vamos a suponer que la piedra demora 2 segundos. ¿Tenés la calculadora por allí, Martín? Ayúdame. La piedra demora 2 segundos en tocar el piso. Sería casi 20. A ver, profe, Sí. para Ah, porque mi hermano dale. le puso, no sé, cosa encima y se rompió la cosa. Bueno. ¿Sabes que no me anda la... yo te No puedo ayudo. apretar las teclas? Bueno, 2 por 10 directamente, porque fíjense, acá tengo 2 segundos, 2 segundos al cuadrado, obviamente, ¿no? 2 por 2, 4, dividido 2 me da 2, por 10, 20. Dijimos que lo hacíamos, aproximábamos el valor. Entonces, en este caso, si el tiempo es de 2 segundos, la altura, cuando vengo y hago los cálculos en forma rápida, la altura directamente me da de cuánto? 20 metros. 20 metros. Es un cálculo rápido, sencillo. Obviamente, si este edificio es mucho más grande, el tiempo que va a tardar, bueno, va a tardar un poco más, ya no va a tardar 2 segundos. ¿Eh? Entonces, esta pregunta que yo les hice, un poco capciosa para ver cómo lo podían discutir por grupos, esta pregunta tenía que ver particularmente con esto, cómo yo me valgo de un método práctico
pero sin mucha ceremonia, ni equipo, ni costoso, ni nada. Una piedra y un cronómetro. Absolutamente esas dos cositas. Yo puedo determinar la altura de un edificio, la altura de, no sé, de una casa. Sí tenemos que ser muy precavidos en el tiempo, ahí sí. Normalmente en el laboratorio, no sé si con ustedes lo hicimos, no me acuerdo ahora, nosotros hemos calculado, hemos hecho cálculos de fuerza, las fuerzas que se aplican sobre un objeto para poder moverlo y causar el desplazamiento, obviamente. Y lo que hacíamos en el laboratorio era, con los celulares, ustedes grababan y luego determinaban el tiempo. Es decir, el celular me permite tener, gracias a la tecnología incorporada en ellos, me permite tener estas posibilidades de, luego que hago la filmación, establezco el tiempo que se demora. Lo mismo nos ocurría cuando lanzábamos un cohete de agua. Esos cohetes de agua que llegaban hasta una altura determinada. Ahora realmente no me acuerdo la fórmula, la tendría que buscar. Yo les comenté a ustedes que eso era tiro vertical, obviamente, ¿no? Considerábamos, más allá de que había un punto de inflexión, pero considerábamos que el tiempo que tardaba el cohete en salir desde el piso y volver a tocarlo teníamos que dividir por la mitad. Luego, al dividirlo por la mitad, encontrábamos el punto máximo al cual llegaba ese cohete. Y había una formulita práctica que la habíamos encontrado que se aplicaba con mucha aproximación, muy buena aproximación, diría yo, y eso nos daba rápidamente qué altura llegaba el cohete, esos cohetes que nosotros lanzábamos desde el colegio. Bien, Profe, sí, contame. ¿Sí? nosotros te tenemos que mandar el ejercicio o la explicación del ejercicio y el ejercicio. Creo, yo no sé si les di algún tiempo en particular. Si no hablé, si yo le di los valores a ustedes, yo te hablé de tiempo, me parece que no te hablé de tiempo. No, profe, No, entonces, si en el punto 7 te ponemos sí, la la explicación de explicación, la cómo explicación. descubrimos la altura. Exacto, Ok, sí. Sí. listo. Fíjense ustedes que yo estoy haciendo varias preguntas para ver, por eso siempre digo, si lo pueden resolver en grupo mejor. No es por el hecho de que de tener algún compañero o alguien con la cual pueda tomarme de otra idea. Simplemente por eso. Bueno, preguntas con respecto a esto, a lo que... Este era uno de los puntos, creo que era el último, me parece. ¿O dudas? La fórmula de la F, la de arriba del Sí. gráfico, ¿para qué es? Ah, bien. Bueno, entonces vamos para arriba, porque yo terminé hablando la clase pasada. Ahí, bueno, creo que ahí está. ¿Ahí se ve? ¿Se alcanza a ver? Sí. Bien. Bueno, vamos a borrar y vamos a... Vamos a ir allí. Esto es un simple recordatorio, es decir, lo interesante con todos aquellos trabajos que empezaron con Copérnico, con Kepler, sobre las distintas hipótesis de cómo giraban los planetas, es decir, las primeras hipótesis locubradas fueron de que el Sol era el centro absolutamente de todo. Y hasta que luego se encuentran que girando alrededor del Sol hay planetas y todo nuestro sistema se encuentra en una galaxia. Bueno, pero previo a llegar a eso hubo todo un recorrido.
Lo que no se sabía puntualmente era por qué motivo, supongamos, quiero hacer un dibujo a ver si me sale, bueno, imagínense que este es el Sol. La Tierra que hace una trayectoria elíptica, la gran pregunta era, bueno, pero nunca sale de esa trayectoria. ¿Por qué esa trayectoria siempre es, o podemos considerar que permanece constante? Más allá de que haya algún tipo de fluctuación, pero podemos considerar que es una trayectoria constante. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto fue lo que estudió Isaac Newton, y por allá, por el año 1687, él establece la fórmula de la ley de gravitación universal. La establece a través de esta fórmula, la cual establece que todos los cuerpos del universo, con sus masas obviamente, bueno, en este caso podemos considerar la masa del Sol, la masa de la Tierra, o la masa de la Luna, la masa de la Tierra, o lo que fuera. Digo la Luna y la Tierra porque la Luna está orbitando alrededor de la Tierra y tiene una órbita que ya podríamos decir que es estable. Entonces, la fuerza que los mantiene unidos, esa fuerza gravitacional, que luego se le dio el nombre de fuerza gravitacional. Esa fuerza gravitacional era directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Esto quiere decir que evidentemente las fuerzas van a ir variando según el punto que nosotros tomemos de esa trayectoria. Bien, pero al principio, obviamente, esta fórmula, como todas las fórmulas, y creo que en algún momento yo les comenté, esta fórmula tenía este contenido teórico. Decíamos que la fuerza era aproximadamente igual al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia que los separa. Bueno, pero para que sea igual, tiene que haber una constante, que es lo que se llamó como constante gravitacional, constante universal gravitacional. Y ese valor, creo que yo se los había puesto la clase pasada, que es un valor muy, muy pequeño. A ver si lo tengo por acá, 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. 6,67 por 10 a la menos 11, es un valor muy pequeño, muy, muy, muy pequeño. Pero bueno, este fue un avance muy importante porque si no calculen, es lógico pensar de que la Tierra en un momento dado puede tener esta trayectoria, pero resulta ser de que otro año se hacen evaluaciones y la trayectoria de la Tierra, vamos a suponer que fue esta otra, fue nada que ver con lo que debiera haber sido. Sin embargo, no es así. Esta es la fuerza que mantiene unido a estos astros para que de alguna manera vayan trazando siempre una trayectoria que podemos considerarla constante. Bueno, esto es importante en algún momento, si nosotros lo analizamos, es también otra forma de, de poder calcular la aceleración de la gravedad. Porque imaginemos que m es nuestra masa, una masa de 70 kilos, que m mayúscula es la masa de la Tierra y que d en realidad es el radio de la Tierra. ¿Por qué? Porque esa fuerza nos lleva hacia el centro de la Tierra. Entonces consideramos que esa distancia es la distancia del radio terrestre. Evidentemente, si lo tomamos de esa manera, podemos concluir de que esto que estoy remarcando va a ser
un valor constante, y ese valor constante es la aceleración de la gravedad. ¿Mm? Que es un poco la fórmula que habíamos visto hoy. La fuerza es igual a m por g. ¿Recuerdan la fuerza que habíamos puesto cuando, que es la segunda ley de Newton, cuando hicimos el caso de cómo calculamos la altura de un edificio? Bueno, esta es otra forma de poder identificar, por ejemplo, ese valor de la aceleración de la gravedad y llegar a la conclusión finalmente. Ahora no tenemos el tiempo como para poder hacerlo, pero, pero podríamos llegar a demostrar que el valor es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Creo que hemos hecho en el laboratorio, con ustedes no recuerdo, pero hemos hecho algunas experiencias interesantes porque largábamos objetos desde distintas alturas y determinábamos, por ejemplo, la fuerza con la cual que se estaba desarrollando en ese momento. Así que, bueno, esto lo hicimos, creo que hace 3, 4 años atrás lo hemos hecho casi con seguridad. Son casos prácticos, o sea, desde una escalera y desde una altura que nosotros previamente la determinábamos, creo que eran 3, 4 metros, no más de eso, y obviamente con ustedes con los celulares iban filmando y determinaban el tiempo que tardaba en caer ese objeto. Lo hacíamos con distintos objetos, bueno, todo perseguía el mismo fin, calcular no solamente la fuerza, sino bueno, este valor de la aceleración de la gravedad. Obviamente que hay algunos cambios, no siempre nos va a dar 9,8, pero lo lindo es cómo nosotros trabajamos desde el punto de vista práctico, cómo desarrollamos esa capacidad de poder decir, bueno, yo tengo, con estos elementos puedo llegar a determinar que realmente esto es una realidad y no algo inventado. No nos olvidemos que en la época, en este año 1687, tampoco había un desarrollo tecnológico tan importante, si obviamente, calculen quizás Newton, físico, matemático, tenía todo el desarrollo mental y toda la capacidad como para tener algún tipo de instrumental, pero no con el desarrollo que tenemos en este momento. De manera que estas cosas prácticas que nosotros hacemos, queden tranquilos que casi con seguridad en aquella época se debió haber realizado. Bueno, ese era el fin, quería demostrarles esto, donde nosotros hablamos de campo gravitatorio, digamos, universal, que son las fuerzas de atracción. En realidad lo que Isaac Newton nos está proponiendo es que todos los cuerpos, cualquiera sea la distancia a la cual se encuentren, hay una fuerza que tiende a atraerlo. Obviamente, como nosotros vemos acá, si la distancia es inversamente proporcional a la fuerza, eso quiere decir que cuanto mayor sea la distancia a la cual nos encontremos, la fuerza va a ser menor, va disminuyendo. Por eso, cuando un objeto sale de la órbita terrestre, de la atmósfera terrestre, la fuerza, digamos, disminuye drásticamente. ¿Por qué? Porque la distancia es mayor. Conforme vaya aumentando la distancia de separación, llámese nave espacial o lo que fuera, satélites, por ejemplo, cualquiera sea esa distancia, cuanto mayor, cuanto más alejado estamos, esta fuerza disminuye. Y esto es importantísimo porque esto se lo utiliza mucho, por ejemplo, cuando ponemos los satélites de comunicación o los satélites, por ejemplo, la televisión satelital. El satélite que se lleva a la atmósfera terrestre no puede estar a cualquier distancia. Esas distancias ya están calculadas previamente. ¿Por qué? Porque ese satélite tiene que estar siempre mirando al mismo lugar. Si el satélite fuese mucho más rápido,
no tendríamos televisión satelital. ¿Por qué? Porque la televisión satelital es la emisión de una onda que se envía desde Tierra, llega al satélite, se decodifica y vuelve. De manera que siempre tiene que estar mirando el mismo lugar y orbitando. O sea que estos cálculos se los hacen, se tienen que hacer bien elaborados. Y no podemos mandar ese satélite a cualquier altura que nosotros querramos. ¿Por qué? Por esto que tenemos acá, por la fuerza. Esa fuerza está en equilibrio. Tiene que estar en un equilibrio. Y algo muy Profe, se interesante. termina en cualquier segundo. Me Se salta termina la reunión. Sí, me salta que faltan 2 minutos. Pero Ok. bueno, quiero aprovechar esos minutos, porque también esto es interesante. Es interesante por la gran cantidad de chatarra espacial que hay. Es decir, se calcula en este momento que hay cerca de 500.000 objetos, está bien, no es mucho, pero están orbitando como chatarra espacial que en algún momento, en la medida de que vayan perdiendo su velocidad, que se vayan ralentizando en su movimiento, obviamente van a entrar en la órbita terrestre, pueden caer. Algunos se desintegrarán, otros no. Allí está lo más riesgoso. El tema es que la velocidad que llevan es una velocidad muy importante. Esto se tiene que calcular también muy bien. ¿Cuál es la zona donde se encuentra toda esa chatarra? Porque si llegara a impactar con una nave espacial, la perfora. Y perforar una nave espacial, por ejemplo, significa que estamos extrayendo todo el oxígeno. Y allí ponemos a la tripulación en un serio peligro. Así que por eso yo pedía que esta chica, Elisi, que se sume, que lamentablemente no se sumó, va a hacer un trabajo práctico especial, me parece, para nosotros. Todo esto es un tema lindo, hermoso, y que hay que calcularlo bien en función de esto que estamos viendo acá. Las fuerzas que los mantienen en estado de equilibrio. Chicos, ahora sí, nos quedan segunditos. Dios mediante será hasta la clase que viene. Un cariño grandote para todos. Muchísimas gracias. Chao, profe. Gracias a vos, Hasta luego. profe. Chao, Miguel. Chao, Hasta profe. luego. Chao, Chao, Nico. chicos. Buena semana. Hasta Chao, mañana. profe. Hasta mañana.